Domingo de Resurrección, para mí y para muchos cristianos de alrededor del mundo, probablemente hoy sea el domingo. Así que los que no están se lo pierden, ¿eh? Los que se fueron a retiro, bueno, la están pasando bien allí también, están recibiendo de parte de Dios. Pero hoy es el domingo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la resurrección de Cristo realmente es lo que le da sentido a la fe cristiana, al cristianismo en sí. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabes qué? Mejor apaguemos las luces, cerramos el chiringuito y nos vamos afuera, porque tu fe y la mía no tendría ningún tipo de sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? Vana es nuestra fe, que dice la palabra, ¿no? Ese cristianismo no tendría sentido. Por eso hoy, evidentemente, pues voy a compartiros un poquito de eso. Y qué Dios puede traernos de nuevo acerca de este acontecimiento que pasó hace más de 2000 años atrás, un domingo como hoy, donde hoy buena parte del mundo, al menos el mundo occidental cristiano, recuerda la resurrección de Jesús. Por eso vamos a ir a uno de los pasajes claves, que es el de Lucas capítulo 24. Buscar en vuestras Biblias, los que tenéis, o en el móvil. Mejor en papel. Yo soy de los que prefieren a veces tener la Biblia en papel, aunque también me ayudo de a veces del móvil y bueno, pero me gusta tener siempre mi Biblia con mi versión de toda la vida, y sobre todo porque puedo también remarcar, me gusta mucho remarcar lo físico, ¿no? Y poder eso, apuntar y eso. Bueno, pues vamos ahí a Lucas capítulo 24, final del Evangelio de Lucas, donde se nos relata algo que sucedió el domingo de resurrección, que también es muy conocido. No solamente que las mujeres fueron a buscar el cuerpo y encontraron solo la sábana, eso ya lo conocemos también. Pero vamos a ver otra cosa, la primera aparición, al menos aquí registrada en la Biblia, la primera aparición de Jesús ya resucitado, delante de alguno de sus discípulos o seguidores. Y es el del camino a Emaús. La prédica la titulé Una resurrección, dos caminos. Y por eso vamos a ver hoy el camino a Emaús. Vamos a ir a Lucas 24, versículo, vamos a leer del 13 al 35. ¿Estáis preparados? Todos estamos ahí. Bueno, la vamos a proyectar ahí, también podéis ver ahí el pasaje, pero vamos a leerlo en la palabra de Dios. Yo uso la Reina Valera normalmente, que es la más popular, quizás no es por así decirlo, la que yo recomendaría a alguien nuevito en la fe, porque tiene un lenguaje, a veces un español un poco antiguo ya, pero sí que es la más fiel probablemente al texto original. Por eso, una de las traducciones más fieles. Vamos ahí al versículo 13, dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Aquí tenemos los dos protagonistas de esta historia, o dos de los tres, dos de estos que eran dos seguidores de Jesús, dos discípulos, pero no del grupo de los 12 apóstoles, no eran de los apóstoles, pero sí que eran de los discípulos. ¿Sabéis que a Jesús lo seguía mucha gente, no solamente los 12? Los 12 eran el núcleo duro, por así decirlo, pero había mucha gente que a su vez eran discípulos de él y lo seguían. Y dos de ellos eran estos hombres que aparecen aquí en esta historia, que iban a una aldea llamada Emaús. Dice que aquí que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es algo así como 11 kilómetros más o menos. Para que te hagas una idea, como ir de aquí andando desde Orense hasta Yariz, más o menos, un poquito menos, pero más o menos para que te hagas una idea. ¿Quién conoce a Yariz? Pueblo precioso, ¿no? Hermoso. ¿Alguna vez fuiste andando hasta ahí? ¿Desde aquí? No, yo tampoco. Mejor en coche. Pues, ¿cuánto puede llevar ir caminando de aquí hasta Yariz? Andando un paso normal, un ritmo tranquilo, no demasiado deprisa. 11 kilómetros, 12, que era lo que hay a Yariz, son 12, ¿no? Más o menos. Bueno, pues más o menos llevaría entre 2 horas y media y 3 horas, caminando un ritmo normal. Yo, por ejemplo, para bajar la barriga, casi todos los días hago 10 kilómetros, justo lo que hago en cinta, corriendo en realidad, camino y corro, hago tramos, ¿no? Y esos 10 kilómetros me llevan 1 hora a mí, pero claro, yendo a un ritmo muy rápido de caminar y corriendo a veces, ¿no? Cada tanto le meto unos sacudones, unos acelerones. Pero un ritmo normal serían 2 horas y media, 3. O sea, que dio para hablar bastante.
Fueron una buena charla que echaron ahí. Entonces dice que, mira, el versículo 14 dice, iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, de todo lo que había pasado el viernes, el sábado, todo lo que había acontecido durante la Pascua, ¿no? Toda la última semana. Sucedió que mientras hablaban y discutían, dice que discutían, no solo hablaban, parece que había como una discusión entre ellos. Dice, Jesús mismo, aquí aparece ya el Jesús resucitado, Jesús mismo se acercó y dice que caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Estaban velados, estaban para que no le conociesen. Por alguna razón ellos no se dieron cuenta que era Jesús. No sabemos realmente si era porque Jesús llevaba algo en la cabeza y le cubría la cara, o que no se fijaron, realmente iban hablando y no se fijaron de quién tenían al lado. No le reconocieron, no tenían los ojos como velados, ¿no? Y les dijo, ¿qué pláticas, dice Jesús, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué estáis hablando entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Les pregunta Jesús a ellos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, nos da el nombre de uno, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿de qué planeta vives tú que no te enteraste todo lo que pasó en Jerusalén en estos días? Y entonces Jesús, él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos, yo me imagino la cara de Jesús haciéndose el interesante, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos días? Y entonces él le dijo, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era, y aquí hay una clave interesante, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que empezaron a relatar todo, ¿no? Nosotros esperábamos un Mesías que iba a redimir a Israel, pero parece que Jesús no era quien esperábamos. Yo me imagino a Jesús como al lado de ellos, así como haciéndose el interesante. Ah, sí, no me había enterado de eso. Entonces ellos empiezan a argumentar, ahora vamos a ver algunos puntos interesantes. Se habían enterado de las mujeres que habían ido al sepulcro, o sea, ya sabían que las mujeres habían ido al sepulcro por la mañana. Esto fue probablemente hacia la tardecita, porque ya vas a ver que ahora la historia termina con ellos. Ya se hacía muy tarde y le invitan a Jesús a comer, a quedarse a comer con ellos, porque ya estaba oscureciendo, o sea que era la tarde del domingo. Sabían de las mujeres que habían ido al sepulcro, no encontraron el cuerpo, pero no le dieron como mayor importancia. Habrán pensado como los discípulos al principio, que dijeron, bueno, estas están borrachas, a saber qué vieron, que se fumaron. El caso es que no les creían. Y estos discípulos, seguidores de Jesús, también tomaron en poco el testimonio de las mujeres. Entonces Jesús les dice en el versículo 25, aquí Jesús cuando tenía que ser duro también lo era, ¿no? Dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí Jesús coge el libro del Sean, del discipulado, y dice la Biblia ahí que les empieza a dar un repaso de todas las profecías que hablaban acerca del cumplimiento, de que todo lo que había sucedido 2 días anteriores era el cumplimiento de todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces llegaron a la aldea, por fin llegaron, ya se estaban acercando a Emaús, y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa,
Dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces, en ese momento, en el momento donde Jesús rompe el pan, lo bendice, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él en ese momento desapareció de la vista de ellos. Es decir, justo cuando sus ojos espirituales son abiertos, Jesús físicamente desaparece. Así que una paradoja ahí. Dice, y se decían en ese momento cuando Jesús desaparece, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Como diciendo, ya algo había latente. Mientras este hombre nos hablaba, algo ya estaba sucediendo en nuestros corazones. Algo estaba ardiendo dentro de nosotros. Cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose, aquí ya cierra el relato, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Los que se habían ido a Emaús, ahora vuelven a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora ya lo tenían claro, no había dudas. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Ellos empezaron a relatar todo esto. Jesús se nos apareció en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Esa es la palabra que quiero dejarte, que quiero considerar hoy en esta mañana. Y lo que más me llama la atención es cómo empiezan, ¿no? Estos discípulos discutiendo entre ellos, dialogando, diciendo como, ¿te acuerdas de lo que pasó el miércoles? ¿Te acuerdas el día que esta semana cuando Jesús entra al templo con el látigo en la mano y empieza a tumbar las mesas? ¿Te acuerdas todo lo que sucedió, lo que fue sucediendo a lo largo de la semana? ¿Quién lo hubiese dicho que ahora estemos así? ¿Quién hubiese dicho que Jesús hubiera acabado así? No, hablando como así entre ellos, ¿no? Porque yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo me identifico mucho con estos discípulos, con estos seguidores de Camino a Emaús, porque en la vida también todos, tú y yo, pasamos momentos donde parece como que todo se derrumba de golpe, como que todas las expectativas que tú tenías en algo se derrumban. Yo no sé si te pasó a ti eso o a mí solo, pero no sé si alguna vez te sucedió eso, de poner la expectativa en algo o en alguien y eso en algún momento se derrumba. Y eso te derrumba y te toca y te afecta a ti, ¿no? Eso que parecía sólido, seguro, firme, inamovible, de repente se desvanece. Ahora, estos eran seguidores de Jesús. Estos habían visto los milagros de Jesús seguramente. Lo habían escuchado enseñar. Habían visto todo lo que Jesús era capaz de hacer. Pero ahora en este momento ellos estaban caminando en la dirección contraria a la que tenían que ir. Estaban yendo camino a Emaús. Y ahora vamos a ver un poquito qué puede simbolizar Emaús, qué puede representar Emaús y Jerusalén para nosotros. Ellos iban en dirección opuesta. O sea, Jesús resucitó, pero ellos se estaban alejando de Jerusalén. Se estaban alejando del lugar del propósito, del lugar de la comunidad, en lugar de quedarse en Jerusalén a esperar, porque Jesús ya lo había dicho. Lo había avisado, mirad que yo voy a entrar a Jerusalén, voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Los discípulos lo sabían eso, porque lo habían escuchado, pero por alguna razón, cuando las cosas se pusieron duras y difíciles, la mayoría de ellos se escapó, se fueron de ahí, uno lo traiciona, ya conocemos toda la historia. En definitiva, estos seguidores también conocían lo que Jesús había dicho. Sin embargo, se estaban yendo del lugar donde Jesús le había dicho esperarme. Esperarme porque es necesario que yo me vaya. Yo me tengo que ir porque tiene que venir a vosotros. ¿Quién? ¿Quién tiene que venir ahora? Entonces, quedaros en Jerusalén. De hecho, Jerusalén fue la primera iglesia, el primer grupo de cristianos, la primera iglesia crece a partir de Jerusalén. Y ellos, en lugar de estar ahí esperando, se estaban yendo desanimados, frustrados,
camino a Emaús, probablemente al lugar donde vivían o donde ellos trabajaban. No lo sabemos, la Biblia no lo especifica, pero estaban yendo en dirección contraria al propósito, al llamado que tenían de parte de Jesús mismo. Y no huían, no escapaban por persecuciones. Dice que iban tranquilamente caminando, no los estaba persiguiendo nadie. Dice que probablemente podemos inferir en el texto que huían o escapaban por decepción. Cuando hay dolor en el corazón, no entiendes el porqué de ese dolor que estás sufriendo, eso empieza a retroceder, a veces empieza a apagarse la fe. Y hay personas que hoy siguen caminando a veces, pero no en la dirección correcta. Y de eso quiero dejarte en esta mañana, porque todos los que estamos hoy aquí sentados, yo también, todos estamos caminando en la vida. La pregunta que yo quiero dejarte en esta mañana es un poco la reflexión hacia dónde va el mensaje de parte de Dios que ponía en mi corazón es: Maxi, o pon tu nombre, ¿hacia dónde estás caminando? ¿En dirección a qué estás caminando? Porque tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar en Jerusalén donde está la presencia de Dios, tú puedes ser parte de un grupo pequeño, tú puedes recibir palabra cada domingo aquí o en el grupo pequeño o en tu casa, tú puedes estar en la presencia de Dios, recibir palabra y sin embargo estar caminando en la dirección contraria porque estás tomando malas decisiones. Porque hay personas que cuando se van alejando de Jerusalén, del propósito del llamado, se van apagando espiritualmente, van perdiendo la fe, van perdiendo ese fuego, van perdiendo ese primer amor que un día te empujaba, te animaba a perseverar, a estar orando. Y ahora es como que te vas, no pasa de un día para otro, no pasa de golpe. Normalmente va poquito a poco y te vas apagando, se va apagando tu fe. Por eso este mensaje no es solo una historia, no trata solo de los dos que iban camino a Emaús. Yo espero que lo veas como un espejo en el que tú y yo podamos mirarnos y decir, bueno, ¿a dónde estoy caminando? ¿Estoy camino a Jerusalén o estoy camino a Emaús? ¿Estoy camino a lo que Dios me está llamando a hacer o estoy caminando hacia mis propias metas, mis propios afanes, por frustración, por decepción, por tristeza, por lo que sea, ¿no? Por eso aquí aparece de repente en la caminata, en ese camino de la vida, muchas veces aparece Jesús. Y te dice, como en el pasaje, Shalom. ¿Qué es Shalom? ¿Qué es? Paz, que es un saludo muy típico de los hebreos, sobre todo en ese tiempo. ¿No? Dice paz, Shalom. Ahora, ellos no se dan cuenta que es Jesús y siguen hablando, pero están juntos. Y ese estar juntos es la clave. ¿Vale? Por eso, ¿qué puede representar para nosotros el camino a Emaús? Y el primer punto que quiero dejarte, son poquitos. El primero es que el camino a Emaús es el camino de la discusión y de la pérdida de visión. El camino de la discusión, porque hay una discusión entre ellos mientras van hablando que son como esas discusiones tontas que giran en torno a sí mismas, que no edifican, que no llegan a nada, que no tienen fruto, que solo alimenta la frustración que ellos ya tenían en ese momento. Y a veces sucede eso, ¿no? Cuando nos enredamos en discusiones tontas, en querer tener la razón, y por qué esto, y por qué pasó lo otro, y empezamos en esa dinámica que no edifica para nada, porque ellos esperaban, ellos de alguna forma tenían una esperanza que se frustró. Ellos creían en un Cristo que al final no era el que ellos pensaban, ¿entendéis? Entonces ellos se vinieron abajo, no era el Cristo que esperaban y mucho peor, quizás no era el Cristo que ni siquiera les convenía en ese momento a ellos. Entonces ellos se llevan una decepción, pero vamos a ver por qué eso, ¿no? Y eso pasa en nosotros también cuando a veces tenemos esa frustración, incluso en la iglesia, en el contexto de la iglesia, algún hermano que te habló mal o me miró mal o me dio una mala contestación y te frustras y yo no voy más a la iglesia porque mira cómo son, mira. La iglesia no es perfecta, ¿eh? Si esperas una iglesia perfecta, no la vas a encontrar nunca. Así que olvídate de eso. Evidentemente caminamos hacia ser más como Jesús. Eso sí,
En la iglesia no deberían haber malos modos, no deberían haber críticas, no deberían haber chismes, no deberían haber malos comentarios, pero ¿sabes qué? Somos humanos y a veces nos equivocamos, ¿no? Y estamos creciendo en eso. Así que ten un poquito más de paciencia. No te frustres con nosotros, con la iglesia. Y a veces pasa eso, ¿no? Donde antes había gratitud, ahora hay queja. Ahora me quejo. Donde antes había servicio, ahora hay crítica. Donde antes había pasión, ganas, ahora se convierte en un análisis. Me pongo a analizar a las personas, analizo el grupo pequeño, analizo al pastor, que mira cómo vino vestido, mira cómo habló hoy. Empezamos a analizar con esa frustración, esa queja que no edifica, ¿no? Entonces, el camino a Emaús lo que hace, sobre todo, es alejarnos de los propósitos de Dios para tu vida. Te aleja del propósito de Dios para tu vida. Te aleja de la casa de Dios. Te aleja de la bendición que hay en Jerusalén, que podría representar eso. Te aleja de la presencia de Dios. Te aleja de eso y lo vas perdiendo poco a poco. Por eso, no tienes que ir a Emaús. No tenemos por qué ir a Emaús. Porque hay gente que aunque esté en la iglesia y como te decía antes, reciba palabra, reciba consejo, sea pastoreado, sea cuidado, al final hay gente que va camino a Emaús, que decide por voluntad propia ir camino a Emaús. Y lo que no se dan cuenta es que cuando se van camino a Emaús, se van alejando de la presencia de Dios. Se van alejando de ese cuidado, de ese lugar, de esa Jerusalén, de ese llamado, de esa misión que Dios había depositado para ellos. Por eso, nunca te vayas de Jerusalén. Nunca te vayas de donde está la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Tiene algo de sentido para ti esto que estoy diciendo? Siempre, siempre, siempre sigue al Señor. Intenta hacer las cosas ordenadamente, como Él quiere que sean, aunque haya que pagar precios altos. Porque al final el caso que te di, la decisión que tomó, es porque no estaba dispuesto a pagar un precio muy alto que tenían que pagar por hacer las cosas bien. Dijo, no, yo no puedo pagar ese precio. Por lo tanto, lo siento, Maxi, yo sé que estoy mal, estoy muy contento con vosotros, pero mira, yo voy a seguir mi caminito a Emaús. Y así mucha gente en las iglesias que van tomando decisiones personales sin pensar las consecuencias de lo que están haciendo y sin tomarse a Dios en serio en la realidad. Porque sí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios en el culto, pero luego en nuestra vida hacemos lo que nos da la gana. Entonces luego vienen las consecuencias. Y José, Karina, que son pastores, los que sois líderes y pastores, sabéis bien de esto, ¿no? Luego viene la gente destrozada por la vida, viene la gente con problemas y luego es muy complicado volver a arreglar todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces cuando estás cargado emocionalmente, cuando estás frustrado, cuando estás sin ganas, pues eso sucede. Ahora, en el camino a Emaús pierdes la visión y por eso yo oro en mi oración hoy mientras venía en el coche, Señor, que nunca pierda la visión, para ir por el camino correcto. Señor, te pido que la iglesia en Orense también pueda comprender de esto. No es mío, no es Maxi quien me lo dice. El Señor me está llamando a que considere por dónde estoy caminando, qué camino estoy escogiendo. Una resurrección, 2 caminos. Entonces, nunca pierdas la visión. Hay unas palabras muy fuertes que dicen, este pueblo solo confiesa de boca porque ha perdido la visión. No, hay un pueblo que a veces puede incluso alabar con su boca, pero con su corazón y con la visión completamente entenebrecida. Por eso este es el camino de la tristeza, del desánimo, el camino a Emaús, en el versículo 17, para los que estáis anotando. Y aquí la pregunta que parece, la verdad que es fuerte, dice, ¿por qué estáis tristes? Les pregunta Jesús a ellos. ¿Por qué estáis tristes? Evidentemente sabemos, ¿no? Una expectativa rota. Nosotros esperábamos. No es que nosotros esperábamos. Es que yo pensaba que en la iglesia iba a ser así. Al final no es como yo pensaba que era. No es que yo pensaba que Jesús iba a liberar al pueblo de Israel, iba a venir montado en un caballo, nos iba a liberar del yugo romano, pero al final vimos que ese no era el Jesús que esperábamos. No es eso lo que sucedió. Es decir, pretendemos que Dios opere bajo nuestras expectativas, bajo nuestros parámetros, pero Dios no siempre se mueve como nosotros pensamos y queremos. Dios no siempre se mueve bajo nuestras propias expectativas. Y de ahí a veces nace el desánimo.
cuando no entendemos cómo trabaja, porque Dios está obrando, Dios está trabajando, pero a veces no lo comprendemos o no lo hace como esperábamos y viene el desánimo. No, Señor, ahí queda todo, mira, yo estoy harto, yo no voy más a la iglesia, yo no sé para qué. Y bien, empiezan esas palabras fruto de la frustración, del desánimo, ¿no? Y eso es peligroso porque te va desgastando, te aleja de Dios, decíamos que te apaga, te va consumiendo por adentro. Ahora, a ver, evidentemente lo de Jerusalén en Emaús es una metáfora, todos somos capaces de entenderlo perfectamente, ¿no? Jerusalén no son estas 4 paredes. Jerusalén no es este local, es una metáfora. Ahora sí, este lugar, esta iglesia local, Buenas Noticias Orense, sin duda es el lugar que Dios ha escogido para que tú recibas instrucción, para que tú recibas palabra de parte de Dios también. Es el lugar donde tú tienes tus grupos pequeños, donde haces amistades, forjar verdaderas amistades que perduren y donde Dios puede manifestar su poder también aquí en medio nuestro. Su presencia está aquí, no solo cuando cantamos, en todo momento. Ahora la pregunta es, ¿te gustaría que lo que tú vives aquí puedas vivirlo también en tu casa cada día? En un trabajo donde tú estás, cuidando a esa viejita, a ese viejito, en el Mercadona, en el Eroski, donde sea que tú vayas, en el instituto, en la universidad, allí que esté la presencia de Dios, como aquí cada domingo. Y quiero decirte que la presencia de Dios está donde tú estás. La presencia de Dios te acompaña donde sea que tú estás. Y yo te digo algo, si estás desanimado, si estás cansado, porque todos pasamos por esas, todos tenemos momentos donde nuestra fe a veces parece que se viene abajo. Si estás en ese momento de agotamiento emocional o incluso espiritual, si estás en un momento de esos, hay un versículo que me encanta que está en Isaías 40 que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿qué? Lo sabéis, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿Y sabes qué característica tienen las águilas? Además de que vuelan muy alto, que tienen una visión periférica impresionante. Tienen una visión como pocos bichos en el mundo hay, ¿no? Una visión panorámica que les permite ver todo lo que hay por debajo, hasta los mínimos detalles. Esa es la visión que tú puedes tener. Ahora, hay una condición en este versículo, si te diste cuenta. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, pues sí, nuevas fuerzas. Van a ser como las águilas. Van a correr. No se van a cansar. No se van a fatigar. Amén. Yo quiero ser de esos. Yo quiero ser un poco así también. Yo quiero tener esas nuevas fuerzas porque las necesito cada día. Porque cada día vienen situaciones que desgastan, que te intentan tirar abajo. El diablo también a veces utiliza cosas. Entonces es importante. Así que agárrate, tómate este versículo para hoy. El camino Emaús es el camino donde se pierde la esperanza. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. El diablo quiere robarte la esperanza. Esperábamos, ¿no? Es una esperanza como que del pasado. No, nosotros esperábamos. Ya no es una esperanza presente. ¿Sabes qué? Estos de Emaús veían la cruz del viernes, veían la cruz como el final de todo. Ellos pensaban que la cruz se había terminado todo. Caput, como dije antes, cerremos el chiringuito y a otra cosa mariposa. Ellos pensaban que se había terminado. No podían entender lo que significaba la cruz, que realmente era el centro del plan de Dios. No era el final. No entendían que era nada más que el comienzo de algo nuevo. La cruz, el comienzo de un periodo nuevo. No podían ver que esa aparente derrota en realidad era la antesala de la mayor victoria. Amén. Entonces ellos, claro, van a tener que recibir una masterclass del propio Jesús, que le va a abrir las escrituras y le va a empezar a revelar. Ahora, el problema no era lo que había pasado, lo que había sucedido. Ellos lo conocían de primerísima mano, mejor que nosotros. Lo pudieron ver con sus propios ojos. El problema era cómo ellos estaban interpretando lo que había pasado. ¿Entendéis la diferencia? El problema era cómo ellos estaban interpretando o entendiendo. Y eso sucede muchas veces a nosotros también, ¿no? Dios está obrando, Dios está trabajando,
pero la persona no lo ve porque está enfocada solamente en lo que le falta, en lo que todavía no se dio, en que si todavía no me llegan los papeles, en que si todavía no me curo del todo, no se resuelve mi situación. Siempre estamos pensando en lo que nos falta y no vemos lo que Dios sí está haciendo. Entonces, hace un ratito cantábamos, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, ¿no? Lo cantábamos. ¿Cuántos podéis decir, Dios ha sido fiel conmigo esta semana? ¿Eres capaz de reconocer algún milagro pequeño o grande que haya sucedido en esta semana en el grupo pequeño? O a lo mejor no a ti personalmente, a alguien cercano a ti. Que tú dices, wow, lo que Dios está haciendo. Siempre Dios está obrando, siempre está trabajando. La pregunta es, ¿lo estás viendo? ¿Lo estás interpretando correctamente? ¿Te estás alegrando por ello? ¿O eres de los que dicen, bueno, como todavía no me tocó a mí, pues entonces todavía no me alegro? Hay gente que también hace eso y es así, ¿no? Ahora, aquí viene el momento clave, cuando Jesús confronta y revela. Ellos están desesperados, están tristes, pero ellos estaban concentrados en esa desesperanza. Ya pasaron 3 días. 3 días ya acontecieron y parece que los planes de Dios no eran los que nosotros pensábamos. Y se tomaron en poco el testimonio de las mujeres, como dijimos antes. Ahora, el problema era la falta de comprensión, ¿no? Y Jesús ahí empieza a hacer algo extraordinario. Empieza a darles esa masterclass de que todo lo que había ocurrido no era un accidente, sino que todo lo que había pasado en esos días era un cumplimiento de algo, era un cumplimiento de que era necesario que el Mesías sufra. Pero, cabezones, ¿cómo no entendéis? Os tengo que dar un repaso del Antiguo Testamento para que veáis que el Mesías tenía que también sufrir, padecer y tenía que primero recibir la corona de espinas antes de recibir la corona de gloria. Eso tenía que pasar, era parte de lo que tenía que suceder. Y ahí es cuando ellos reciben esa revelación, ¿no? En ese momento dice que ellos literalmente, bueno, en ese momento todavía no, pero dice que ellos empezaban había algo que ardía. ¡Wow! Esto no puede ser, había algo que ardía en sus corazones, un fuego ahí. Ahora, en ese momento Jesús hace como que va a continuar, como que sigue, de repente él sigue caminando, como esperando, bueno, a ver qué le dicen, ¿no? A ver qué me dicen estos dos. Y eso es muy interesante porque Jesús nunca se queda donde no le invitan. Jesús nunca entra a una casa si tú no lo invitas. Él nunca va a imponerse, Él nunca va a forzar tu vida para entrar si tú no le das permiso. Jesús es así, es un Señor en ese sentido. Dios nunca va a manipularnos para que le dejemos entrar. Y tal cual fue así. Entonces dice, quédate con nosotros, que ya es tarde, tranquilo, venga que ya está oscureciendo, ven con nosotros, vamos a comer algo. Dios no invade, Dios invita, Dios no irrumpe sin permiso. Él se acerca, Él habla, Él te va revelando cosas y Él espera una respuesta. Claro que sí, Él está esperando también hoy una respuesta de ti. Así que aunque estés lejos, aunque te sientas que a lo mejor estás pasando en un momento donde te estás alejando de Dios, no, todavía estás a tiempo de poder decirle, ven Señor, acércate otra vez. Ven, te invito a mi casa, te invito a mi vida. Quédate con nosotros, anhelamos tu presencia. Ya viene la noche, ya se hace tarde, le decía literalmente. Y a lo mejor para algunos, los que sois de mayor edad, decís, wow, Maxi, para mí ya se me está haciendo tarde, se me está pasando el arroz. Yo no sé si ya Dios tiene mucho que hacer conmigo. No sé en qué puedo servir a Dios. Mira, siempre Él puede usar tu vida. Siempre Él puede aprovechar tu experiencia, tus años de vida, tus consejos para construir para el reino, para construir la iglesia. Amén. ¿Cuántos hay aquí más maduritos que digan, ya es tarde? No es tarde. Aquí no hay jubilación, Aquí no hay jubilación posible. Aquí en el reino trabajamos hasta que nos vamos para el otro lado. Así que, pues, no fue un milagro espectacular lo que abrió los ojos de estos hombres. No fue un milagro increíble lo que quitó ese velo. Simplemente fue una invitación. Jesús, quédate con nosotros. Comparte con nosotros un poco de tiempo. Es decir, un deseo genuino de no perder su presencia. Un deseo genuino de decir, quédate en mi casa.
Yo quiero que habites en mí, quiero que estés en mi vida, quiero que estés en mi familia, quiero que estés en mi grupo pequeño, quiero que estés aquí en Orense, donde sea que estoy. Amén. Ese es un poco el deseo, ¿no? que todos podemos tener. Y aquí viene lo interesante, ya están en la mesa, están sentados. Jesús asume como el rol de anfitrión en ese momento, porque fue él quien cogió el pan en un ambiente de cercanía. Dice que coge el pan y lo bendice. Y entonces ahí ocurre el milagro. En ese momento los ojos de estos hombres son abiertos. Pero si es Jesús, ¿cómo no nos dimos cuenta? Lo teníamos aquí, lleva 2 horas hablando con nosotros y no nos habíamos enterado. Yo no sé. Esto es elucubración, no viene en la palabra, pero no sé, quizás en el momento donde Jesús rompe el pan, a lo mejor ellos vieron sus manos con las marcas de los clavos, no lo sabemos, pero por alguna razón en ese momento dice que el velo de sus ojos cayeron y se dieron cuenta a quién tenían delante. Y en ese momento Jesús desaparece. Esto es interesante, porque cuando tú dejas que Jesús esté en tu casa, y bendiga tu mesa, y bendiga tu pan, bendiga tu trabajo, bendiga tu esfuerzo, tu sustento, que bendiga todo eso, Él lo hace. Mira, Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Por eso Él pone una condición: al Señor tu Dios servirás. Si tú sirves a Dios, Él bendice tu pan, Él bendice tu casa y Él bendice tu mesa. Es una promesa no mía, no de Maxi, está aquí. Así que recíbela. Si tú la quieres, recíbela para ti. Al Señor tu Dios servirás. ¿Cuántos están sirviendo a Dios con todo su corazón? ¿Todos? Amén. Bueno, pues según la costumbre judía, yo no sé hablar hebreo, Yo no sé, ¿hay alguien aquí que sepa hablar hebreo, judío? ¿No? Menos mal, porque si no me va a corregir. Pero dijo algo así Jesús, cuando rompe el pan, dice, lo bendice y dice: Baruch ata Elohem moloi halam hamot shile epit halesh. ¿Qué quiere decir? Bendito sea eterno Dios creador del universo, que haces que la tierra dé su fruto. ¡Wow! No sé cómo lo dije, pero ahí te queda. Y al tomar el pan, Él lo pone en lo alto, quizás con sus manos heridas, no lo sabemos, pero los ojos son abiertos y Él desaparece. Y aquí ya voy terminando, porque dice que esto no fue solo información para ellos, no fue solo conocimiento lo que ellos tuvieron. No ardía nuestro corazón, mientras Él nos revelaba todo esto. No ardía nuestro corazón cuando Él nos iba explicando realmente todo lo que había sucedido y el por qué y el para qué. Es un fuego interno ahí de profundo, innegable. Por eso, cuando tú te encuentras con Cristo, ¿cuántos aquí han tenido un encuentro con Cristo bien fuerte? Seguro que no seguiste igual. Seguro que no seguiste siendo la misma persona, sin duda. Y hay un fuego ahí que se enciende, ¿no? Que empieza a arder cuando vienes un domingo a la iglesia, de repente se abre la palabra, el pastor está hablando de una historia random de la Biblia, pero luego tú te das cuenta que, wow, esa palabra es para mí. Esa palabra tiene sentido, es para mi vida ahora. Me está hablando a mí Dios, a mí directamente, ¿no? Entonces es como que es este momento donde tus ojos son abiertos y te das cuenta que la palabra de Dios es viva, es eficaz, corta, porque a veces corta, es más cortante que espada de 2 filos. A veces hace daño también, pero a veces incluso ese daño es necesario incluso. Cuando ese fuego está presente hay pasión, hay hambre, hay deseo. ¿Arde tu corazón cuando vienen los domingos aquí? ¿Arde tu corazón cuando estás cantando, cuando estás adorando, cuando estás escuchando una palabra? ¿Arde tu corazón cuando sientes esa revelación de parte de Dios? Como el hijo pródigo, en medio de los cerdos, de repente el velo se le cae y se da cuenta, ¿pero qué hago yo aquí? Podría ser el camino de Emaús, ¿no? El camino de los cerdos ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí si yo en casa de mi papá lo tenía todo? Ahí recién en ese momento es como que tuvo una luz, se le encendió la lamparita y se dio cuenta de lo que él había perdido, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú cambias tu historia? Mira, cuando Jesús entra en tu casa, bendice tu pan, te devuelve la visión
y la llama del Espíritu se enciende también. Amén. Así que yo quiero que pase todo eso hoy en mi casa, al menos en mi vida y en la tuya también. Esa es mi oración, sin duda. Y aquí viene el final, que es el regreso, porque no se quedó solo en partir el pan y en comer. Aquí viene lo bueno. Ellos deciden volver ahora, deciden regresar. Me imagino a ellos encendidos, locos. Acabamos de ver a Jesús, desapareció, no sé cómo lo hizo, porque esto es increíble, pero Jesús tenía un cuerpo físico, era materia, tú podías tocarlo porque los discípulos lo tocaron, pero a la vez tenía la capacidad de desaparecer ahí. Pero sin duda ellos habían visto lo que habían visto, ¿no? Y deciden volver a Jerusalén. Me encanta cómo acaba, porque deciden volver a contar lo que habían visto. Todos los que tienen un encuentro con Jesús, lo primero que hacen es contar lo que pasó, contar lo que vivieron, contar su experiencia. Cuando Dios toca tu vida, cuando Jesús se transforma, lo primero que haces es convertirte tú en un testigo. Tú y yo nos convertimos en testigos de lo que Jesús está haciendo, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia. Y a eso estás llamado, ¿eh? Tú y yo, todos estamos llamados a ser testigos. Y que puedas decir, Emaús no es mi lugar. Emaús, yo no pertenezco a este lugar, no es mi destino. Y que puedas correr a los pies del Señor, que puedas volver a Jerusalén, a ese llamamiento, a ese lugar donde el Señor te está llamando, que puedas decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso esta historia no termina en Emaús, termina en Jerusalén. Termina con estos dos hombres yéndoles a contar a los discípulos todo lo que habían visto. Hemos visto a Jesús resucitado. Por eso la pregunta para ti, para mí hoy, ¿en qué camino estás tú hoy, ahora, en día? ¿En qué camino estás? ¿Qué camino estás caminando? Tal vez estás caminando, pero a lo mejor estás lejos de Jerusalén. Quizás aún sigues creyendo, como estos discípulos, pues estos discípulos creían, pero a lo mejor te vas apagando o te has apagado. Yo te animo a que te pongas en pie un momento y puedas pensar en esto. Cambiar a veces la posición corporal también nos ayuda también a reconectar, ¿no? ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿Me estoy apagando? ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Estoy yendo camino a Emaús, camino a Jerusalén? ¿Estoy buscando su presencia? ¿O estoy yendo atrás de mis propias metas, atrás de mis propios deseos, de lo que mi carne me pide, y me estoy alejando del propósito? ¿En qué momento estoy de mi vida ahora? Tal vez estás avanzando porque todos caminamos, para un lado, para otro todos caminamos, pero a lo mejor estás sin dirección espiritual o no estás escuchando el consejo de Dios, como el ejemplo que te conté antes. Yo también lo viví, yo también tuve mis momentos de rebeldía contra Dios también. Todos pasamos en algún momento por eso. Pero hoy Jesús te está hablando. Hoy Jesús quiere estar en tu mesa. Hoy Jesús quiere bendecir tu casa, bendecir tu pan, bendecir tu familia. La pregunta es, ¿estás dispuesto realmente a pagar el precio? Porque a veces hay que pagar un precio alto, que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Pero los que están dispuestos a pagarlo, luego reciben la recompensa de un Dios bueno que es fiel y que nunca te abandona, nunca te deja. Como cantábamos hace un ratito, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. No te quiero dejar, no te quiero abandonar. Quiero que seas parte de mi vida, el centro de mi vida, no una parte más, no un amuleto, no una cadenita o no un arete de la oreja. Quiero que seas el centro de mis decisiones, el centro de mis emociones. ¿Puedes decirle al Señor eso hoy, en esta mañana, en este mediodía ya? Yo te invito a meditar, a pensar en qué camino estoy siguiendo hoy. El Cristo resucitado que vive quiere estar contigo hoy también. El Cristo que resucitó, que se levantó de los muertos, ese mismo poder, dice la palabra, que puedes tenerlo tú y puedo tenerlo yo. Puedes tener ese mismo poder y experimentarlo en tu vida para resurrección, para traer consejo, para que otros también resuciten y pasen de muerte a vida. A lo mejor el Señor te usa a ti. A lo mejor el Señor te llama a ti. Necesito que seas tú la persona
que va a hacer que otros también pasen de muerte a vida, que otros resuciten. Por eso Él tiene palabras de vida, no de muerte. La muerte, de hecho, no pudo contenerlo. La muerte no pudo aguantarlo. Y ese es el poder que está para ti y para mí. Él es el autor, el consumador de la fe. Amén. El dador de todo tipo de vida. Y la palabra más bonita que Él te dice hoy a ti y a mí es: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. El que a mí me invita, que a mí me deja entrar en su casa, yo no le dejo fuera. Él quiere vivir contigo. No sé en qué camino estás. Si estás en Emaús, hoy es tiempo de volver. En Emaús no pintas nada, pero absolutamente nada. Yo esto lo tuve que entender también a base de algún que otro golpe, porque a algunos el Señor nos habla así también. Espero que contigo no, que tú puedas ser más sabio o más sabia que yo y puedas decir: no, ese camino, eso no es para mí. Eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Dios tiene algo mucho mejor para mí. Así que te animo a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Yo no sé si hay alguien hoy que a lo mejor nunca decidió tomar la decisión de decirle: Jesús, entra en mi vida, entra en mi casa, se parte, entra en mi corazón. ¿Habrá alguien hoy, en esta mañana, en este mediodía, que quiera tomar esta decisión por primera vez? Que quiera decirle: Jesús, entra, entra. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si nunca lo has hecho antes, y los que ya lo hicieron pueden repetirlo conmigo y decirle a Jesús algo así: Señor Jesús, sé que muchas veces en mi vida fui en dirección contraria, me alejé de ti, siguiendo mis planes, mis metas, mis caprichos, pero hoy ahora sé que tú eres el centro, que te necesito, que entregaste tu vida en la cruz por mí, por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Y hoy yo también quiero resucitar a una nueva vida contigo. No hay otra vida mejor. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. ¿Hay alguien que haya tomado esta decisión por primera vez hoy? Si hiciste esto por primera vez, esta oración, o con tus palabras, no tiene por qué ser igual, con tus propias palabras, puedes acercarte a mí, a Romina, los líderes de aquí, a Angelis, los líderes de la iglesia, y compártenos, porque queremos orar por ti, darte la bienvenida a esta nueva familia. Amén. Y para el resto de la iglesia, los que ya lleváis tiempo caminando, yo espero que vayas camino a Jerusalén. Si estás aquí, estás en el lugar correcto, eso sí. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, porque quiero orar por ti. Quiero orar para que Jesús bendiga tu casa, tu pan, tu trabajo, que bendiga tu vida también. En el nombre de Jesús, yo quiero orar también de forma especial por toda la iglesia, Dios. Por estos hombres y mujeres, niños, jóvenes, que te aman, que te invitan a su casa, que quieren que tu presencia también esté con ellos. En el nombre de Jesús, que tú te manifiestes de una forma poderosa también esta semana, Dios. Que ellos puedan convertirse en verdaderos testigos de lo que tú has hecho y estás haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús, que esta sea una semana de puertas abiertas, que esta sea una semana de resurrección, donde vemos que lo muerto ahora pasa a cobrar vida. En el nombre de Jesús, que lo que estaba paralizado ahora comienza a caminar, que lo que estaba apagado ahora de repente se enciende, porque hay algo que está ardiendo cuando tú nos hablas. Hay algo que está ardiendo cuando tu Espíritu está aquí. Hay algo en nuestro interior. Espíritu Santo, eres tú, Espíritu Santo, el que me llamas a más, el que me llamas a salir, a dar nuevos pasos de fe contigo, de compromiso, Dios. Padre, nunca es tarde para ti. Nunca es tarde para lo que tú quieres hacer en mi vida.
en mi casa y en mi familia. En el nombre de Jesús, gracias por este domingo. Gracias porque mi fe no es una fe muerta, es una fe que está sustentada en un Cristo que murió y que resucitó y que hoy vive. El Espíritu Santo también nos da testimonio de ello, Dios. Este no es un domingo más. Es un domingo que yo quiero que quede marcado a fuego en mí. Yo no voy camino a Emaús, yo voy camino a Jerusalén, voy camino donde está la presencia. No es un lugar físico, es un lugar espiritual, es una forma de pensar, es una forma de vivir. Espíritu Santo, que puedas grabar a fuego estas palabras ahora en cada uno de nosotros, empezando por mí. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, porque tú has sido fiel también a lo largo de todos estos meses. A lo largo de mi vida yo puedo declarar que mi vida también ha sido bueno y lo seguirá siendo, Dios. Gracias, te alabamos, te bendecimos tu santo y bendito nombre. Te bendecimos, Dios. Te cantamos y te alabamos en esta mañana y queremos cerrar este tiempo abriendo nuestro corazón a ti. Tú ya nos has hablado, también queremos nosotros expresarte lo que hay en nuestro corazón hacia ti.